Estructuralmente existen dos tipos de sociedades: las sociedades cooperativas de consumo y las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios. Uno de los aspectos a considerar al constituir una sociedad cooperativa es la manera en que tributan. De esto nos habla en entrevista el consultor fiscal de IDC, Humberto Pérez. ¿Qué son las sociedades cooperativas? De acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, estas son una forma de organización social constituida por personas físicas que combinan intereses comunes, principios solidarios de esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de alcanzar necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción, de servicios, distribución, de consumo, para alcanzar esas necesidades individuales y colectivas. ¿Cuántos tipos de sociedades cooperativas existen? Estructuralmente existen dos tipos de sociedades: las sociedades cooperativas de consumo y las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios. Las primeras, las de consumo o de consumidores, el propósito de las actividades es de abastecimiento y distribución, en donde los servicios o las actividades pretenden que haya un consumo de los servicios, de los productos que hacen, pudiéndose también dedicarse a la educación o a obtener viviendas. Entonces, básicamente es realizar distribución, actividades para autoconsumo. Y las segundas, las sociedades cooperativas de productores, son aquellas en donde sus miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y servicios, aportando su trabajo personal como un elemento primordial para alcanzar o realizar esas actividades, en donde ese trabajo aportado puede ser físico, intelectual, y pueden producir bienes, servicios, almacenar productos, conservar, transportarlos, comercializarlos, actuando siempre en términos de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Ahora, como una subdivisión de las sociedades de consumidores, el artículo 2 en su fracción 10 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, este tipo de sociedades también se quedan clasificadas como de consumidores, en el sentido de que es un autoconsumo, es un servicio propio. Y según esta ley, este tipo de cooperativas forman parte del sistema financiero. Pero una de las condiciones es que sus socios sean los que aportan los bienes, los que reciben los intereses, los que reciben los beneficios. Pueden obtener préstamos, pero toda la actividad entre las inversiones, los intereses, los préstamos, es entre sus socios, los socios cooperativistas. Entonces, esta segunda realmente sería una subdivisión o un tipo de sociedades cooperativas de consumidores, pero en el aspecto del ahorro y préstamo. ¿Cómo tributan las sociedades cooperativas de consumo? Las sociedades cooperativas de consumo no son sujetos del impuesto sobre la renta, porque el propósito, como la propia definición lo señala, es satisfacer necesidades propias, ¿no? Producen bienes para consumirlos exclusivamente ellos, en términos generales. Entonces, no realizan una actividad económica. Como consecuencia, el artículo 79, en su fracción 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los considera como contribuyentes, personas morales con fines no lucrativos. Ese es el régimen en el que tributan en el título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
¿Cómo tributan las sociedades cooperativas de producción? Bueno, en términos generales, las sociedades cooperativas se consideran personas morales. Entonces, de acuerdo a la definición del artículo 7, en donde ubica quiénes son personas morales, las sociedades cooperativas se encuadran en esta hipótesis jurídica. Y este tipo de sociedades cooperativas de producción pretenden o alcanzar su objeto social la producción de bienes y la producción de servicios. Entonces pueden ser productores de bienes o servicios, quedan en términos generales ahí. Como estas actividades se consideran preponderantemente actividades económicas, pueden considerarse como actividades empresariales, la producción de bienes y servicios. En consecuencia, en términos generales, debieran tributar como las personas morales del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No obstante, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y como un estímulo para fomentar a este tipo de organizaciones, el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite a las sociedades cooperativas constituidas exclusivamente como personas físicas, que además no puede ser de otra manera por la aportación de su trabajo personal, y que realicen actividades empresariales, para que en este modelo, en esta forma de tributar, puedan cumplir sus obligaciones en términos del capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la sección primera de las actividades empresariales de las personas físicas. Entonces van a determinar sus ingresos y deducciones básicamente como flujo de efectivo, pero ahí también señala ese artículo 194 que pueden diferir el impuesto que se genere por la utilidad gravable hasta en 2 años, y mediante un decreto del 26 de marzo de 2015 se extiende ese diferimiento por 3 años más. Entonces, cuando tributen en este artículo, conforme este artículo 194, pueden diferir el impuesto sobre la renta que es a cargo de sus socios hasta por 5 años. Otro supuesto en el que se podrían ubicar las cooperativas dependiendo su actividad, si fuera exclusivamente la realización de actividades primarias del sector agropecuario, estas cooperativas deben de tributar conforme al artículo 74, con los beneficios de las exenciones por cada uno de los socios. Entonces, esa sería una subvariante, ¿no? También, si las cooperativas se dedican exclusivamente al sector primario, deberían tributar o deben de tributar dentro del sector correspondiente de acuerdo al artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cómo tributan las sociedades de ahorro y préstamo? Como señalamos que es un modelo, es un tipo el objeto está comprendido como una subvariante de las cooperativas de consumidores. Estas cooperativas de ahorro y préstamo también deben de tributar o se ubican dentro del título 3 como personas morales con fines no lucrativos. Entonces, de acuerdo al artículo 79 en su fracción 13, este tipo de cooperativas no serán sujetas del impuesto sobre la renta y tributarán dentro del título 3 como personas morales con fines no lucrativos. ¿Este tipo de sociedades pueden dar prestaciones de previsión social? Sí, efectivamente. En la Ley General de Sociedades Cooperativas, conforme a esta norma, están obligadas, no es una opción, están obligadas a constituir ciertos fondos. No obstante, el porcentaje para constituir estos fondos es de acuerdo a la actividad productiva, riesgo que tengan este tipo de sociedades. Entonces, deben constituir un fondo de previsión social que fijan en asamblea a los socios en un porcentaje de los ingresos. Entonces, si es sobre los ingresos corrientes ordinarios,
Se entiende que es prioritario para este tipo de sociedades constituir el Fondo de Previsión Social. Ese Fondo de Previsión Social tiene el propósito, según el artículo 53, 57 y 58 de esta Ley General de Sociedades Cooperativas, de utilizarlo para contingencias de enfermedades profesionales, para constituir fondos de pensiones, haberes de retiro, primas de antigüedad para fines diversos como gastos médicos, funerales, subsidios por incapacidad, becas educacionales para sus socios, para sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales, deportivas y en lo general otras prestaciones de previsión social análogas. Y si observamos este concepto es muy similar al que establece el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y particularmente el artículo 27 en su fracción 21 señala que es una deducción permitida para las sociedades cooperativas que otorguen este tipo de prestaciones a sus socios, y para los perceptores, para los socios, de acuerdo al artículo 93, penúltimo párrafo, señala que estas cantidades de previsión social, con las limitaciones de los 7 salarios mínimos cuando excedan, que solamente estará exenta a una UMA elevada al año, tiene características similares a las que se constituyen en favor de los trabajadores, pero aquí es para los socios cooperativistas. Entonces, sí está permitido que puedan determinar partidas, cantidades, fondos para la previsión social en beneficio de sus socios cooperativistas. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Si te gustó este video, deja tu like y comentarios, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.